Bien, ahora paso la palabra al profesor Vicente Blasco. ¿Quieres esto o no? Vale. Que os va a leer una carta de presentación y de bienvenida al curso. Y nosotros nos retiramos, nos vamos a poner aquí sentados con vosotros para... Bien, muy buenas tardes. Como ha dicho Ángel, yo soy Vicente Blasco. Esta breve obertura, esta canción que está sonando, que pertenece a Iñas, en la que habla de cómo pasa el tiempo, más que pasar en realidad vuela, es un poco para simbolizar la alegría. Tenemos motivos más que suficientes para estar alegres. Entre esos motivos, que estamos hoy todos aquí, todos de una pieza, por supuesto, y todos felices y contentos. Un viejo refrán castellano dice que en tiempo de melones que sean cortos los sermones. Lo que yo os voy a contar no creo que os lo vayáis a tomar como ningún sermón, porque no es ningún sermón, pero como estamos en tiempo de melones todavía, sí que he intentado que sea lo más corto posible. Las cartas que yo preparo cartas todos los años, desde hace muchos años, todas distintas, diferentes. Son cartas en las que yo voy acumulando una serie de cosas sobre las que voy pensando, voy reflexionando a lo largo del verano, antes del verano, por supuesto, es decir, durante todo el año, de tal manera que al final, cuando tengo que escribirla, tengo que empezar a hacer recortes, esas cosas que ya sabéis que son como las que hace el gobierno, todos los gobiernos tienen que hacer recortes, pues a mí me pasa lo mismo porque tiene que estar introducida dentro del tiempo que tengo establecido. En realidad, los escritores tienen bastantes cosas en común con nosotros los arquitectos. Los arquitectos construimos lugares con materiales, con espacios, con texturas, con colores. Los escritores construyen historias con palabras, con tramas, con argumentos, con metáforas. Y ambos, escritores y arquitectos, lo hacemos con ideas. Lo hacemos con ideas que afloran al final en la punta de los dedos. Decía José Saramago, es un escritor, supongo que lo conoceréis, que todo escritor tiene mucho cerebro en la punta de los dedos, y a los arquitectos nos pasa exactamente lo mismo. Esas ideas, los arquitectos las dibujamos y los escritores las escriben. La carta que yo os voy a leer ahora mismo viene o podría estar resumida un poco con esta primera frase que estáis viendo en esta primera diapositiva, de estas diapositivas que nos van a acompañar junto con la música que ya está sonando. Y me gustaría que la leyeseis con atención, la voy a leer y así la podéis leer, porque es una de esas frases para reflexionar. Es una frase de César Portela que dice que los arquitectos somos más que diseñadores, somos ante todo constructores. Y nuestro diseño, nuestro desafío es conjuntar construcción y diseño con verdad. Sin más dilación, porque si no me salgo del tiempo y mis compañeros me pegan, voy a pasar a leeros la carta. Una película española de hace años nos sugería que el verano es buena época para las bicicletas. Yo pienso más bien que las bicicletas son para todo el año y los veranos un tiempo propicio para los reencuentros, sobre todo con nuestros recuerdos y con nosotros mismos. Y a veces sucede que a poco que te descuides acabas releyendo el Quijote, que no es moco de pavo.
Este año, y por aquello de los centenarios, también habría que haber releído algo de Shakespeare, aunque solo fuera porque ya es casualidad que este muriera hace 400 años, un 23 de abril de 1616, justo el mismo día que enterraron a Cervantes, fallecido un día antes. Después dicen que en la vida no hay azar, ni casualidades, ni coincidencias. Sin embargo, recientemente un reputado físico teórico americano, Michio Kaku, ha saltado a la palestra echando esto por tierra y causando cierto revuelo en la comunidad científica tras afirmar haber encontrado pruebas de la existencia de una fuerza inteligente y desconocida que gobierna la naturaleza, algo que se parece bastante al concepto que muchos tienen de Dios como ente creador y rector del universo. Si esto es así, debería revisar todo lo que yo mismo escribí aquí hace 2 o 3 cursos sobre el módulo con el que nos manejamos los arquitectos o sobre la azarosa conexión que en aquella ocasión me llevó desde los geniales secretos de Brunelleschi para construir la cúpula de Florencia hasta la contundencia constructiva del arquitecto César Portela por mediación de la escritora Susana Fortes y su novela Quattrocento. Pues según Kaku, nada de esto tiene que ver con el azar. De ser cierto lo que asegura Michio Kaku, quizás ahora le encuentre más sentido aquello que tanto oí repetir a Sáenz de Oiza en sus clases de proyectos en la Escuela de Madrid sobre la ayuda de Dios a quien modula. No sé si será verdad, pero lo cierto es que a poco que estudiemos con atención su edificio para el Banco Bilbao en la Castellana madrileña, uno de los mejores edificios de la arquitectura española del siglo XX, observaremos que está dimensionado, proporcionado y construido con precisión milimétrica a partir de los 16,5 centímetros que mide la contrahuella de la escalera, dándonos cuenta de que el azar cuenta bien poco en estas cuestiones. Si precisamos y nos fijamos bien, vemos que el doble de esos 16,5 son 33, el módulo fundamental con el que se traza todo el edificio, solo diferenciado en 2 milímetros del módulo de 32,8 centímetros que empleó Pericles para construir el Partenón. Como decía, precisión milimétrica. A eso se le llama saber proyectar. Eso es lo que se entiende por arquitectura elegante, es decir, en su justa medida, porque en esto consiste la elegancia. Pero por más importante que sea todo esto, no sé yo si estos asuntos interesan mucho ahora. Me da la sensación de que para gran parte de la gente en la actualidad puede resultar más llamativo y seductor otro tipo de creación, como la de la web, la famosa red que hoy domina todo y de la que el pasado 6 de agosto se cumplieron 25 años desde su inicio como servicio públicamente disponible en Internet. Hay quien incluso se siente más preocupado por la caza de muñecotes ficticios mientras la realidad se desmorona o por buscar el modelo más adecuado de calzoncillo para cubrir al David creado por Miguel Ángel sin caer en la cuenta de que éste nunca pretendió ganar el cielo por la fe, sino por la contemplación exultante de la belleza y la manifestación de la desnudez humana en todos sus detalles, algo que también reflejó en los frescos de la Capilla Sixtina. Aunque lo más preocupante de todo esto, de todas estas cuestiones, es la inmediatez con que la gente entra al trapo a opinar de todo sin saber de nada, gracias a la posibilidad que proporciona la creación de las redes sociales, esas inevitables corralas modernas donde se airean las miserias y el vecindario global escupe odio e intolerancia, diciéndose de todo menos bonitos. Sin embargo, si te preocupan otras cosas y te pones a rebuscar por los anaqueles, a veces ocurre que te das de bruces con textos que te pueden hacer pensar sobre el misterio de la creación. Repasando mis libretas un día de este pasado verano, me topé casi sin querer con unos párrafos que había apuntado años atrás, extraídos de La piel del tambor, un libro de Arturo Pérez Reverte, que dicen así:
La vida y el mundo son el sueño de un Dios ebrio que escapa silencioso del banquete divino y se va a dormir a una estrella solitaria, ignorando que crea cuanto sueña. Las imágenes de ese sueño se presentan ahora con una abigarrada extravagancia, ahora armoniosas y razonables. La Ilíada, Platón, la batalla de Maratón, la Venus de Médicis, el Münster de Estrasburgo, la Revolución Francesa, Hegel, los barcos de vapor, no son otra cosa más que pensamientos desprendidos de ese largo sueño. Pero un día, el Dios despertará frotándose los ojos adormilados, sonreirá y nuestro mundo se hundirá en la nada sin haber existido jamás. Pertenecen a un hermoso pasaje descrito por Heinrich Heine, uno de los más destacados poetas y ensayistas alemanes del siglo XIX, en Cuadros de viaje, un libro en el que, más que narrar sus experiencias sobre los viajes que realizó por Alemania e Italia entre 1823 y 1828, nos habla de otro tipo de viaje, el viaje interior que el poeta hace alrededor de su propio corazón. Pero, ¿por qué el Dios ebrio se va a dormir a una estrella? Pregunta uno de los protagonistas de la novela de Pérez Reverte en la conversación que surge tras la lectura de sus párrafos. Porque las estrellas son limpias, contesta su interlocutor. Una perspicaz respuesta. Pues a la Luna o a Júpiter ya está llegando la humanidad y es cuestión de tiempo que empecemos a llenarlas de basura. De momento, la sonda Juno alcanzó la órbita de este planeta el pasado 5 de julio, después de 5 años de travesía, para saber algo más del sistema solar. Ya decía Don Quijote, con su sabia locura, que quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Habría que matizar, no obstante, como nos advierte Manuel Vicent en uno de sus artículos, que también hay que andarse con cuidado porque existen lectores exquisitos que leen buscando en cada libro la isla del tesoro y siempre acaban encontrando el cofre del pirata. Y es que, como ya contaba Séneca, cuando no sabes hacia dónde navegas, ningún viento te será favorable. Ahora que empieza el curso y nos disponemos a aprender, creo que es importante tener en cuenta estas observaciones. Damos por supuesto que aquí todos sabemos a dónde queremos ir. Y es obvio que para aprender no hace falta, al menos por ahora, irse tan lejos, ni a la Luna, ni a Júpiter, ni a las estrellas. Basta con observar, viajar y leer libros, que es la mejor manera para que surjan preguntas y, por tanto, poder obtener respuestas. Hace unos años, una alumna de esta escuela, tras haber finalizado brillantemente su carrera, decía unas palabras en el acto de clausura del curso. Entre las diversas cuestiones de las que habló, hubo una que llamó mi atención. Se hacía a sí misma dos preguntas. ¿En qué punto del camino se llega a ser arquitecto y cuándo puede considerarse que alguien es arquitecto? Dos preguntas difíciles porque a lo largo de la carrera uno estudia, avanza y se va preparando poco a poco, paulatinamente, pero las cuestiones clave son qué y cuándo. ¿Qué es ser arquitecto? ¿Cuándo se es arquitecto? ¿Solo por el hecho de acabar la carrera y obtener el título? Sería demasiado simple que esto fuera así. En uno de sus arrebatos a los que nos tenía acostumbrados, a los que le escuchábamos, Oíza solía afirmar que uno es arquitecto cuando sabe de qué va la arquitectura. Algo muy sencillo de decir, aunque muy difícil de precisar, porque en contra de lo que pudiera parecer, un arquitecto no es solo un compositor de formas, ni un simple constructor de materiales, ni mucho menos es, ni debería ser, alguien frívolo y arbitrario. Un arquitecto es un creador, un pensador que piensa
con las manos, dibujando. Un constructor, alguien que idea construcciones, que construye ideas. Sobre todo, es alguien que piensa cosas que se pueden construir, alguien que construye algo que está muy pensado desde el detalle. Os pondré un ejemplo que os pueda servir para seguir indagando. Hace ya 3 veranos, paseaba por los jardines del antiguo Hospital de Valencia, donde dialogan edificios renacentistas y el moderno Mubim del arquitecto sevillano Guillermo Vázquez Consuegra. Envuelto por este paisaje arquitectónico me hacía esa pregunta: ¿qué es ser arquitecto? Me fijaba en los umbráculos de los atrios abiertos de los accesos, en las sombras y los pavimentos, en los materiales, sus entregas, encuentros y composición, en el tratamiento del jardín y los restos arqueológicos, en el entorno y la continuidad física e histórica. Me llamaba poderosamente la atención la sencilla resolución de lo diverso. Pocos días antes, Vázquez Consuegra había dado una conferencia en esta misma sala explicando su arquitectura, y lo hacía, como no podía ser menos, en términos de construcción, subrayando 2 cuestiones esenciales: que la calidad de la arquitectura se mide por la calidad de su construcción y que más que construir un edificio, la arquitectura consiste en construir un lugar. Ser arquitecto consistirá, pues, en ejercer un oficio al servicio de la sociedad para diseñar los espacios de la vida cotidiana, haciendo sencillo lo complejo y resolviendo con eficacia el encaje de todas las fuerzas en conflicto que existen en cualquier proyecto, compaginando materiales distintos, organizando los distintos volúmenes y resolviendo problemas, carencias y programas. En definitiva, eres arquitecto, eres arquitecta, cuando has asimilado todo eso y eres capaz de construir con seguridad, eficacia y belleza, aplicando las técnicas constructivas procedentes en cada momento, en cada lugar y para cada proyecto. Por todo esto es por lo que estamos hoy aquí. Porque necesitamos aprender a construir con criterio y con ideas, no con cualquier ocurrencia. Y puesto que cada idea tiene su materialidad, necesitamos aprender a proyectar con pensamiento constructivo. Como sabéis, el aprendizaje es un proceso transversal, se aprende de todo, de cualquier cosa. Se aprende de lo que se estudia, de una lectura, de un viaje, de lo que se mira y se dibuja, incluso de lo que se tiene que decir, como es ahora mi caso. En el fondo, la docencia es un regalo porque siempre se acaba por aprender más de lo que se enseña. Pero el aprendizaje no es cuestión de 4 cosas. Es tanto lo que queda por aprender y tantas las preguntas por hacer. Sin ir más lejos, a mí me gustaría saber ¿en qué momento de la historia se inicia la decadencia de una sociedad? Hay quien asegura que comienza a suceder cuando ésta empieza a comer más de lo que pueda digerir. Yo tengo la ligera sospecha de que también se produce cuando, en vez de promover el pensamiento y el criterio propio, se fomentan la estupidez, la simplificación de los mensajes y las consignas demagógicas repartidas por esos tóxicos escenarios de 140 caracteres, ideales para quienes se mueven con soltura en el fango del acoso, la provocación, la dominación y la manipulación. Posiblemente, si Arquímedes levantara la cabeza, se llevaría una gran decepción al comprobar que lo que actualmente mueve al mundo no es su palanca, ni el amor, ni el sexo, sino la tontería. Aunque todo esto no es nada nuevo. Cambian las formas, pero el fondo siempre es el mismo.
Hace ya 500 años el Bosco, inspirado en un antiguo proverbio flamenco que dice que el mundo es un carro de heno del cual cada uno toma lo que puede, relataba en su pintura el afán de todas las clases sociales por conseguir su parte de placeres y riquezas, denunciaba el gusto desmedido por la efímera opulencia terrestre y anunciaba las vanidades de los siglos posteriores. El futuro, pues, eso que solo existe en nuestra imaginación, nos lo han pintado ya de todos los colores. Uno que me resulta fascinante es el que expone Gabriela Bustelo en su provocadora novela Planeta Hembra, en la que la escritora inventa un mundo futuro gobernado por las mujeres, en el que los hombres son solamente sus lacayos. Seguro que esto divertirá a más de una. Pero otro futuro más terrible es el que nos muestra Idiocracy, una distópica y tonta comedia americana que nos sitúa en un mundo por delante del presente en el que se desprecia la ciencia, la historia se ha olvidado, la lectura y la escritura se han degradado y la humanidad, dependiente de máquinas desgastadas y embrutecida por los medios y las redes sociales, está gobernada por idiotas demagogos. Mientras asistimos intrigados por las derivas futuras, seguiremos en el mundo actual en el que la gloria no se alcanza, como muchos pretenden en las redes sociales, en un solo minuto, algo de lo que saben bastante, pues lo suyo les ha costado las atletas olímpicas como Mireia Belmonte o Ruth Beitia, entre otras, para las que 1 milímetro es muy importante. De Mireia pudimos conocer que el secreto de sus éxitos está en los virajes y en el mundo subacuático, y en el nado subacuático, que es un recurso de administración energética para llevar al máximo la eficacia de los músculos. Toda una lección de sostenibilidad. Pero sobre todo nos lanzó un interesante y aleccionador mensaje, que para alcanzar la meta con éxito, esa meta con la que se sueña, es esencial tener espíritu de sacrificio, voluntad, constancia, esfuerzo y técnica, cualidades comunes con el ejercicio de la arquitectura, que no es ninguna tontería. Repasando, es verdad, uno se reencuentra con muchas cosas. Yo aún mantengo imborrable el recuerdo de esas visitas de obra que hacíamos en cursos pasados, sobre todo las de Cartagena. Aún conservo mi memoria esa tarde en la que visitamos el Teatro Romano restaurado por Moneo, donde después de una jornada intensa nos explicaron hasta el último de los detalles, esos trozos de una arquitectura que perdura a lo largo de toda la vida. Bueno, nos explicaron hasta el último de los detalles y además nos invitaron a merendar a todos los que íbamos. 120, 2 autobuses, que tampoco es moco de pavo, ya os podéis imaginar. Bien, voy terminando ya, así que no desesperéis. No sé si la vida y el mundo son el sueño de un Dios ebrio que después de escapar silencioso del banquete divino se va a dormir a una estrella solitaria. Francamente no lo sé y me gustaría saber, aunque creo que nunca lo sabré, ni nadie creo que lo sepa alguna vez. Lo que sí me atrevo a decir que sé es que el mundo es un espacio en el que, como decía Luis Kahn, incluso un simple ladrillo quiere ser siempre mejor de lo que es. Del mismo modo, también sé que la vida es un carrusel que no para de dar vueltas y un lugar frágil, expuesto a zarpazos inesperados, en el que, como expresa magníficamente Susana Fortes en un espléndido artículo en el Diario de Pontevedra, y por esto no le quito ni una sola coma, lo leo tal cual, a veces sucede que alguien no puede acudir a la cita veraniega por causa de fuerza mayor, que es una forma inapelable de hacer mutis por el foro, sin posibilidad de elección.
Ojalá que nada ni nadie nos hurte la posibilidad de elegir, ni Dios ni el azar. Y ojalá podamos volver a esos viajes de obras, de reencuentros con la construcción. No serán los del poeta, pero sí una buena manera de aprender. Aunque si esto no puede ser así, tampoco debe preocuparnos mucho, porque aquí vamos a contar y vamos a aprender las cosas como son, pensando con las manos y dibujando en la pizarra y en el papel, porque en nuestras clases construiremos dibujando y dibujaremos construyendo. Es nuestra forma de pensar la arquitectura, nuestra manera de construir las ideas. Confiamos en que también sea la vuestra. Muchas gracias por vuestra atención y bienvenidos. Muchas gracias. Sois muy amables.